adoración, pero quiero entrar de lleno hoy. Quiero que me acompañe a Isaías 40. Y fíjese que yo creo que este es un buen tiempo para, yo no sé cuántos, algunos de repente han estado tristes, han estado cansados, han estado afanados, han estado turbados, han estado preocupados, han estado en una condición complicada. Yo creo que este ha sido un tiempo donde la importancia de entender en nuestra vida que los milagros sí existen, ¿sí? Fíjese que a veces nosotros vivimos una vida cristiana donde por alguna etapa de nuestra vida nos amargamos. Y yo sí le digo algo a cada uno de los que estamos acá esta mañana: es importante pedirle al Espíritu que nos ayude a sanar nuestro corazón. Es importante pedirle al Espíritu que nos ayude a despojarnos de lo que en alguna etapa de nuestra vida nos implantaron. Fíjense, a lo mejor venimos de otras iglesias, de otros ministerios, y hay tanta gente. A mí me da mucha tristeza conocer a tanto cristiano. Escuchen los términos que estoy usando. Escuchar a tanto cristiano lastimado por un pastor, lastimado por un liderazgo. Y yo creo que muchas de las condiciones de nuestro corazón, de nuestra vida, son permitidas por nosotros mismos. Ni siquiera son permitidas a veces por una persona. Dios utiliza personas, Dios utiliza hombres, Dios utiliza a mujeres, Dios utiliza a pastores, a ministros, a lo mejor para tratar nuestra vida, para que nuestra vida sea perfeccionada. El problema es cuando no logramos entender ese proceso y en el proceso somos afectados. Fíjense, he conocido hombres de Dios con mucho potencial espiritual, con un llamado muy poderoso, amargados por un pastor que a lo mejor los trató mal, ¿sí? Por un apóstol que a lo mejor no los atendió como esperaban ser atendidos, por un apóstol que los direccionó mal, por un pastor que no los pudo aconsejar correctamente, y entonces cierran su corazón y luego nos volvemos, nos cerramos al Señor. Gente que en algún otro tiempo fue muy sembrador, fue muy dador, y ahora que está en una etapa de su vida está amargado, está frustrado o está molesto, y cierra su corazón también al dar, a poder bendecir. Yo le voy a decir una cosa: nunca dejemos que nada nos ministre, nunca dejemos que nada malo ministre en nuestro corazón y avance aún más de lo que el Señor no quiere que avance, ¿sí? Entonces, ¿por qué le hablo todo esto? Porque fíjese que a veces hay etapas en nuestra vida donde pareciera que los milagros no llegan, ¿sí? O pareciera que creemos nosotros que los milagros no existen. Yo le voy a decir una cosa: los milagros sí existen. Amén. Dios es un Dios real. Nosotros hemos visto una y otra vez la mano de Dios en muchos aspectos de nuestra vida, ¿sí? Como para que yo le dijera que Dios no es real, como para que tiremos la toalla, como para que nos cansemos, como para que nos debilitemos, como para que digamos, no, ya no tiene sentido lo que estamos haciendo. Si alguna vez alguien de los que están acá, pastores, ministros, gente, liderazgo, personas que nos ven, han sentido como que no tiene sentido la obra que hacemos, debo decir, siempre tiene sentido, siempre y cuando Dios te llamó, siempre tiene sentido porque la obra es de Él. Y entender eso es bien importante. Entonces acompáñenme a Isaías 40 para que entendamos qué es lo que Dios quiere hablar hoy a nuestra vida, porque yo sí creo que Dios quiere hablar hoy a nuestro corazón. Y esto va para, no solo para los que a lo mejor estén pasando por un momento difícil en su economía, en su empresa, en su matrimonio, en su vida personal. No, yo creo que esto es aplicable para cada uno de nosotros, porque en cada una de las etapas de nuestra vida nos vamos a sentir muchas veces un poco frustrados, un poco cansados, o vamos a necesitar la fortaleza de Dios. Miren lo que dice la palabra, el título que tiene la Reina Valera: Jehová consolación. Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Entonces, cuando vemos nosotros la palabra, nosotros vamos a tener que entender que la primera palabra que comienza acá es la palabra consolación, ¿sí? Y fíjese que ¿cuántos de nosotros necesitamos ser consolados, por ejemplo? ¿Qué es la consolación? ¿Qué es la consolación? ¿Cuántos en alguna etapa de nuestra vida necesitamos sentirnos consolados por el Señor? Necesitamos sentirnos que todo va a estar bien, ¿sí? Todo va a estar bien. Que no importa si lo estás haciendo, si crees que las cosas las has hecho mal, el Señor te dice: oye, mira, todo va a estar bien. Yo tengo la solución de lo que tú crees que no hay solución.
Si a lo mejor este año no fue un buen año económico para tu vida, yo te tengo que decir, no siempre tu economía va a estar mal, siempre y cuando te tomes de la mano de Dios, Dios va a hacer un milagro en tu economía. Dios puede pagar las deudas, Dios puede solventar tu vida, Dios te puede dar un mejor trabajo. O sea, la consolación es una manera de parte de Dios de decirnos que todo va a estar bien, de afirmar nuestra vida. Y una de las características que tiene el Señor y que vemos en la vida incluso de Jesucristo cuando anduvo sobre la tierra es que Jesucristo le daba valor a las personas, pero también Jesucristo afirmaba la vida de la gente, ¿sí? Y por eso es que la palabra profética, uno de los parámetros de la palabra profética es la exhortación y la consolación. Y la consolación es importante en nuestra vida. Porque muchos de nosotros a veces puede parecer que todo está bien, pero necesitamos siempre ser consolados por el Señor, porque hay etapas o hay vacíos dentro de nuestro corazón que mucha de la gente no sabe qué es lo que nosotros sentimos. De hecho, en psicología estudiamos que en psicología utilizamos máscaras, ¿sí? Delante de la gente usted a veces le dicen, ¿y cómo está, hermano? Ah, re bien, viera bendecido. Pero dentro de usted se está muriendo por dentro, ¿sí? Porque se siente solo, porque se siente sola. ¿Y cómo te sientes? ¿Y cómo está usted, hermano? Mire, y que ya debería haberse casado, ¿sí? Y yo le voy a decir una cosa, tengan mucho cuidado los comentarios que hacemos, porque a veces afectamos a la gente sin darnos cuenta. Ya te va a bajar el trembo si no te pones las pilas. ¿Quién le enseñó a usted eso? ¿Sí? Ya, estás muy gordo, hermano, te miro gordo. Yo le pregunto a usted le gusta que le digan esas cosas? No. Ay, hermano, qué flaco te miras, qué feo estás. O sea, si estás muy flaco, te miras muy feo. Si estás muy gordo, estás muy gordo. ¿Sí? Si comen mucho, ¿no? O sea, no sé si me explico. O sea, la gente a veces afecta a las personas con la manera como nos comportamos con los demás. O somos muy juzgones o hablamos lo que no tenemos que hablar. Entonces la gente a veces no. Entonces la gente, porque estoy hablando de consolación. A veces, aunque usted no crea, hay gente que necesita ser consolado hasta cómo se siente. Porque la gente, todo el mundo te mira que estás gordo, y todo el mundo te dice que estás gordo, ¿sí? Y nadie te puede decir a la mano, qué bien te miras, ¿verdad? Y eso te hace sentir bien, no sé si me explico. Pero todo el mundo te hace sentir, ya sé que estoy gordo, ya no necesito que me lo diga todo el mundo, ¿sí? Ya se me zafó el botón de la camisa, le dice uno de repente, ¿sí? Pero la gente, no sé si me estoy explicando, la gente tenemos una falla a veces como humanos. Lejos de consolar, ofendemos. Lejos de consolar, juzgamos. Lejos de consolar, señalamos. Y entonces Jehová habla a Israel y le dice que llegó el tiempo, ¿sí? Que todos tenemos una etapa en nuestra vida. Acá la condición del pueblo de Israel era pecado. Y nosotros muchas veces, fíjese que pecamos, como dijo Dante Gebel un día en una predica hace años, pecamos por deporte, ¿sí? Porque pecamos de una manera incorrecta, pecamos, juzgamos a la gente, nos queremos mejor que los demás, nos llenamos de orgullo, nos llenamos de soberbia, nos sentimos superiores. Fíjese que pecamos cuando estamos en un momento de crisis y pecamos cuando estamos en un momento de bendición. Porque cuando estamos en un momento de crisis, a veces hasta blasfemamos, Dios no me responde, Dios no está conmigo, a lo mejor yo no soy hijo, pero cuando estamos en abundancia te sientes orgulloso, te sientes altanero, te sientes fuerte, sientes que todo está bien, te ves a los hermanos y como andas con ropa de marca, ves a los hermanos y zapatos tan chafas que cargas, hermanos. Estás pecando, estamos pecando, ¿me explico? Dios no quiere que nosotros nos comportemos de esa manera, porque no es la manera como Dios quiere que nosotros actuemos en este tiempo. Entonces, cuando vemos la palabra de Dios, nosotros vemos que Dios quiere traer consuelo a nuestra vida. Y hay gente que está pasando por momentos complicados en su vida. Y entonces, mire lo que dice la palabra de Dios. Gracias, Samuel. Mire el 3, del 3 en adelante. Vos que clama en el desierto, preparad camino a Jehová. Y cuando vemos un desierto, imagínese usted un desierto. No me gusta repetir esto, pero de verdad, cada vez que hablo hoy, me imagino en el desierto. Me imagino el desierto de Israel ahora que estuvimos el año pasado con mi esposa, ¿sí? Y el desierto es un desierto, en el desierto no hay nada, ¿sí? Y entonces dice, vos que clama en el desierto, preparad camino a Jehová. Vos que clama en el desierto, o sea, Dios nos habla y entonces Dios comienza a generar un panorama
que nuestra mente tiene que empezar a crear condiciones. ¿Quién se atreve a declarar una palabra en el desierto donde no hay nada? El desierto es árido, el desierto no hay nada, en el desierto no se da nada, el desierto, nadie quiere estar en un desierto, ¿sí? Y dice la palabra: enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios, todo valle sea alzado, y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece. Miren qué interesante. Y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria de Jehová. Entonces Dios habla, Dios declara, Dios da una palabra. Tenemos que declarar una palabra en el momento cuando más afectado estemos. Miren, otra vez se lo voy a repetir: vos que claman en el desierto. Ese es el tiempo de declarar una palabra en medio de cualquier condición de nuestra vida. Este es el tiempo de creer que la condición que podamos estar viviendo, por muy complicada que sea en nuestra vida, puede cambiar. Y a veces, a mí no me gusta mucho predicar con testimonios, porque creo a veces que a veces se crea un poco exagerado, pero quiero compartirte un par de testimonios para que tu fe sea activada, porque a veces necesitamos que nuestra fe sea activada, ¿sí? Amén, amén. Que nuestra fe se active, digamos, yo quiero creer que Dios va a hacer lo mismo conmigo. Yo quiero creer que Dios va a sacarnos de la condición donde podamos estar. Yo quiero creer que Dios es capaz de cambiar lo que ahora te dijeron no se puede, ¿sí? Y cuando alguien se aferra en una condición de fe, pero cuando alguien se aferra por una palabra que Dios dio, es interesante ver lo que Dios es capaz de hacer aún en medio cuando las condiciones te dicen ya no se puede, ¿sí? Y a lo largo de los años, porque ya son años los que llevamos sirviendo al Señor, podemos ver un milagro tras milagro en nuestra vida y en la vida de mucha gente, ¿sí? En la vida de mucha gente. Y a veces por eso es que oramos, insistimos en la oración, insistimos clamando, insistimos creyendo al Señor, insistimos trabajando en la vida de la gente. ¿Por qué? Porque Dios es capaz de hacer lo que dice la palabra. Miren, enderezar calzada. ¿Qué significa eso? Todo lo que está torcido, Dios lo puede enderezar. Todo lo que parece que no se puede solucionar, Dios lo puede solventar. Miren, todo valle sea alzado. Dice todo el valle. Cuando habla de un valle está hablando sea, dice, hay otra versión que creo que dice sea lleno, sea enverdecido, ¿sí? Amén. Todo lo que parece difícil, miren, miren que todo monte, miren, todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, ¿sí? Porque los montes siempre representan esfuerzos, los montes siempre representan batallas, los montes siempre representan altas resistencias. Entonces, si le bajan a usted un monte, ¿qué pasa? Haga caso que le desinflan el volcán, pues. Ya no tiene que subirlo. Entonces, Dios está hablando de cosas verdaderamente, yo voy a utilizar la palabra, imposibles ante la mente humana, pero posibles ante la vida, en Cristo Jesús. Entonces, a lo largo de los años nosotros hemos visto cómo Dios puede hacer milagros donde verdaderamente a veces parece que no hay milagros, ¿sí? Matrimonios poderse restaurar por el poder de Dios, por ejemplo. Hace unos días hablaba con unos amigos que amo mucho, que ahora están en otro país, y que en alguna etapa de su vida su matrimonio a lo mejor no estuvo muy bien, pero que el Señor siempre ha hecho una obra y hoy están felizmente en otro país y nos esperan con los brazos abiertos que lleguemos, ¿sí? A causa de una palabra que Dios les dio. Gente abraza promesas y hoy hay gente que está en otros países por una palabra que Dios les dio, por una promesa que Dios da cuando parece que es imposible, ¿sí? Hace unos años, yo me recuerdo, creo que lo he contado, pero quiero comentarle esto es algo nuevo, ¿sí? Hace unos años estábamos nosotros en una transición del espíritu. Y ya se lo he contado, pero le quiero contarle la segunda parte muy reciente, ¿sí? Aleluya. Y yo me recuerdo que estaba en una condición de leer: Señor, necesito que me hables, necesito que me confirmes. Y efectivamente el Señor me habló, me confirmó, pero el Señor me dio una palabra para una persona que le he contado que no era ni mi amigo, ¿sí? Pero en el momento más complicado, ahora me voy a poner en la parte de este pastor, no en mi parte, no voy a contar lo mismo que he contado si alguno lo ha escuchado, sino cómo se puede sentir alguien cuando las cosas no funcionan.
cuando lo que creíste es que era tu llamado, que era correcto, no logra solventarse, cuando estás a punto de decir, mañana entrego todo y me regreso a mi país, y Dios da una palabra y Dios te dice, yo te llamé, yo te establecí, yo te voy a ayudar, yo te voy a sacar, yo te voy a levantar y yo voy a hacer la obra aunque parezca hoy, y una palabra que tú te atreves a creer es capaz de levantarte y de poderte llevar. Yo creo que Dios le da una palabra a esta persona y esta persona se pone a llorar y dice, el domingo iba a entregar el ministerio y me regresaba a mi país, y hace unas semanas lo nombraron a pastor de otra región en Tennessee. Aleluya. Porque Dios es capaz de allanar un valle, Dios es capaz de enderezar una calzada, Dios es capaz de solventar cosas cuando las cosas parecen que son difíciles. Anoche hablábamos con unos pastores, hace unos años, hace como unos 2 o 3 años, y yo bendigo, pastores son amigos de nosotros, estaba en una etapa muy difícil de su vida, ¿sí? Y me gusta contarlo de esta manera, no porque exagero, sino porque es real. Porque la gente a veces tiene necesidades y nuestras necesidades para Dios no son nada, ¿sí? Y nos llama una persona y nos dice, pastor, necesito que ore por mí, yo se lo he contado y lo exagero si quiere, pero no estoy exagerando, estoy hablando de la verdad. ¿Qué necesitas? Necesito 5,000 quetzales. Orémosle al Señor y vamos con otros amigos. Y eso es lo que estábamos hablando anoche. Y ellos necesitaban millones. No 5,000 quetzales, necesitaban millones de dólares para solventar una gran deuda y una gran necesidad. ¿Y cuál es lo interesante? Es que pareciera que al que te pidió 5,000 no pasó nada en su vida, ¿sí? Pero al que les daban los millones, Dios hizo un milagro en el banco les volvió a reestructurar la deuda, les vendieron una propiedad que casi la perdían. Dios hizo un milagro, su empresa se comenzó a levantar. Ahora, ¿qué es lo que quiero decir? ¿Por qué le estoy comentando esto? Porque la palabra nos habla, nos dice, miren, todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Todo lo que Dios ha hablado en nuestra vida, todo lo que Dios ha declarado, a lo mejor a ti y a mí se nos puede olvidar, pero a Dios nunca se le olvida nada. Hay muchas palabras que Dios declara, hay muchas palabras que Dios habla, y a veces Dios está hablando palabra tras palabra y nosotros pareciera que no logramos entender o no logramos creer, porque a veces usted logra entender lo que Dios le dice, porque si Dios le dice que lo va a bendecir, ¿quién no entiende esa palabra? Pero el problema no es que usted no lo entienda. Usted entiende cuando dice el Señor que te va a bendecir. El problema es cuándo lo va a hacer, dónde está tu fe. Pero si Dios lo está marcando, Dios lo está hablando, Dios lo está declarando, es porque Dios quiere demostrar que Él es un Dios real. Es porque Dios quiere demostrar que Él siempre tiene la solución a nuestro problema. Alguien dijo por ahí en algún mensaje o alguna enseñanza, Dios es el único que cuando suma 0 le da 1, ¿sí? O le da 1000. Nosotros no. Entonces lo que parece imposible, miren, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Aprendí del profeta Bill Hamon, todo lo que Dios dijo, no te estés preguntando cómo lo va a hacer, Dios se va a encargar de resolverlo. No te estés preguntando y cómo le va a hacer. Y el pastor me dijo, pero no es el pastor, no es el profeta, es Dios el que te está hablando. Su boca lo ha hablado. Toda calzada sea enderezada, todo monte, yo lo voy a decir, sea desinflado, para que lo que parece complicado lo puedas alcanzar de una manera sobrenatural. A lo largo de los años, le voy a decir una cosa, hemos visto en nuestra familia cómo Dios hace muchas cosas. El Facebook es bueno para recordarte las cosas buenas y tal vez las malas de algunos, pero las buenas me ha recordado muchas veces con mis hijos. Cada año nos apartamos para darle gracias a Dios por lo que Dios hace en nuestra vida, porque cada año Dios hace milagros sobrenaturales, porque cada año Dios se manifiesta de muchas maneras en nuestra vida, porque cada año vemos la mano de Dios, cómo Dios obra, cómo Dios bendice, cómo Dios provee, cómo Dios suple, cómo Dios se encarga de nuestra vida, cómo Dios nos protege. Dios es el que guarda nuestra vida. Entonces muchas veces la boca de Dios habla y nosotros tal vez entendemos lo que dice, pero no creemos lo que Dios va a hacer. Yo te digo esta mañana, yo creo que este es el tiempo para que le creamos a Dios y para que la gloria de Dios se manifieste en nuestra vida, y no importa la condición que estemos viviendo.
No importa si ahora parece que tu promesa no llega todavía. No importa si a lo mejor ahorita parece, la verdad, este mensaje siempre dicen lo mismo, Señor, y cuando no te preguntes, ese es el tiempo de dejar de pensar de esa manera, porque pensar de esa manera es una manera mediocre. Pensar de esa manera es una manera limitada. Empecemos a decir, Señor, tú lo vas a hacer, tú lo has declarado, tú lo estás repitiendo, tú lo has dicho, Señor. Yo he estado viendo la bondad de Dios, hemos visto lo que Dios ha hecho. Miren, yo he estado viendo milagros en la vida de muchos, ¿sí? Y como pastor le voy a decir una cosa, como pastor a mí me alegra ver lo que Dios está haciendo en la vida de muchos. Porque eso significa que lo que Dios ha dicho, Dios lo está cumpliendo, ¿sí? Aleluya. Bendigo la vida de mi hermano Jorge porque ayer en la noche, no sé, vino de Colombia, ¿sí? Gloria a Dios. Aleluya. Y Dios le ha dado palabra. Amén. Gloria a Dios. Y Dios es el que cumple todas nuestras promesas, ¿sí? Hoy fue Colombia, mañana será otro país de Europa, ¿sí? Amén. Porque Dios es el que se encarga de suplir y de obrar en nuestra vida. Porque todo lo que usted ha dado para el Señor se lo va a devolver. Nunca piense que lo que le entregó a Dios fue en vano. Porque todo lo que usted y yo le entregamos al Señor, tarde o temprano tiene que regresar. Porque Dios no es deudor de nadie. Aleluya. ¿Usted cree que Dios va a decir, este me dio y yo no se lo voy a pagar? No, Dios no es deudor de nadie. El tiempo a veces no es el momento, el tiempo a veces no ha llegado, pero cuando el tiempo llega, Dios se encarga de devolverte lo que un día tú dijiste, se lo entregué al Señor. Aleluya. Y dice, voz que decía, da voces. Y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba y toda su gloria como la flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de nuestro Dios permanece, ¿qué? Para siempre. O sea, mire, el tiempo puede pasar, hermano. Usted puede ver que la condición de muchos a lo mejor no es buena. Usted puede ver que algunos se mueren, algunos viven, pero la palabra que Dios le ha dado, si usted está vivo todavía, permanecerá y se va a cumplir en su vida. Hay un pasaje bíblico que dice, el consejo de Dios prevalecerá en su vida. Amén. Todo lo que Dios ha dicho prevalecerá en usted. Si Dios le dio una promesa, si Dios le habló algo, si Dios le dijo algo, Dios se va a encargar de cumplir. Si Dios le prometió su casa, si Dios le prometió su carro, si Dios le prometió un esposo, una esposa, un hijo, yo no sé, lo que Dios le haya prometido, Dios lo cumplirá. Amén. Aquí hay gente que puede contar testimonios de lo que Dios ha hecho de una manera sobrenatural, ¿sí? Porque hay gente que ha estado en estados de limitación, como la viuda, como aquella mujer viuda que era pobre, que cada vez que damos las ofrendas tratamos de tocar el corazón de la gente con estos pasajes bíblicos para que a ver si se animan a darle a Dios. Yo le voy a decir una cosa, no deberíamos nosotros ni siquiera motivar la ofrenda, deberíamos nosotros de ser agradecidos con Dios y ofrendar por lo que Él es. No ofrendar porque el pastor no me está pidiendo ofrenda. El pastor hay que ver qué damos ahí. Ay, aquí tengo un dulce, aunque sea eso voy a echar en él. No, deberíamos de ofrendarle a Dios, ofrecerle a Dios porque queremos adorarlo y agradarlo con lo que Él hace en nuestra vida. Yo le pregunto esta mañana, ¿cuántos de los que estamos acá, el año ya casi se termina, estamos agradecidos por el año que Dios nos ha dado? Y tal vez digamos algunos, ay hermano, qué año, si usted supiera lo que me ha pasado. No me interesa saber. ¿Saben? Cada etapa que vivimos nos va a enseñar algo en nuestra vida, ¿sí? Nos va a enseñar a ser hombres y a ser mujeres. Dios no forma niños, Dios forma hombres y Dios forma mujeres. Y en la etapa difícil de nuestra vida, Dios quiere que su palabra permanezca. Este es el tiempo, hermano. Padres que me escuchan acá, que empecemos a demostrar más verdaderamente la convicción de nuestra fe hacia nuestros hijos. Porque como padre y como pastor muchas veces yo observo que nuestros hijos a veces van perdiendo la fe por la manera como nosotros nos comportamos, por la manera como nosotros, la actitud que nosotros tenemos, y es el tiempo de caminar en una actitud diferente. El Padre Jesucristo dijo, yo hago todo lo que veo hacer a mi Padre, se lo parafraseé, y no digo nada que mi Padre no haya dicho. ¿Y cómo era la actitud de Jesús? Era una actitud de fe,
era una actitud persistente, era una actitud con compromiso, era una actitud de santidad, era una actitud de justicia, era una actitud de sumisión, era una actitud de humildad. ¿Y cómo es nuestra actitud en este momento? Somos arrogantes, somos soberbios, nos enojamos, explotamos. No estamos reflejando a Cristo todavía. Nuestros hijos de repente nos ven y dicen: mi papá ya ni quería llegar a la iglesia, donde que ahorita se está echando sus lágrimas ahí. Tenga cuidado cómo nos estamos comportando, porque nuestros hijos nos ven. Aleluya. Nuestros hijos nos ven. A veces predicamos muy lindo acá y en la casa estamos bajando nuestro nivel de fe. No puede bajar nuestro nivel de fe. Necesitamos mantenernos fortalecidos siempre. Y si sentimos que nos estamos desinflando, yo lo motivo: vaya, deje de estar viendo al Señor de los cielos. Deje de estar viendo si Aurelio Casilla se murió. Ojalá lo regresen. Está la gente ahí pidiéndole a Dios que reaparezca. No sé si ya apareció, ¿verdad? No voy por ese capítulo. Pero ¿qué le quiero decir? No, hombre, apaga el televisor, váyase a orar. Ponga a adorar, ponga una alabanza, póngase a adorar. ¿Sabe una cosa? Nuestros vacíos del alma son la ausencia de la búsqueda de la presencia de Dios en nuestra vida. Le decía a unos hermanos hace unos días: a veces uno está echando a todos los demonios fuera en la madrugada. Ay, sentí que el diablo se paró enfrente de mí y sentí una presión. Esas opresiones muchas veces, ¿sabe qué? Son la manifestación del poder de tu alma, de la soledad que manejas. La ansiedad. ¿Qué es la ansiedad? Todos tenemos ansiedad, y la ansiedad, el mayor ataque de ansiedad te agarra en la noche. ¿Sabes por qué? Porque en el día estás ocupado, estás haciendo algo, pero en la noche la ansiedad es el exceso del saber que es por lo que viene en el futuro, ¿sí? Es el exceso del pensamiento, es el exceso del vacío de tu corazón. Una noche estaba yo con un ataque de ansiedad, porque le voy a decir una cosa: todos los que buscamos a Dios y todas las personas tenemos ataques de ansiedad. Si hay pastores y hay ministros que les dicen que no, le están metiendo cuentos a ustedes, se lo han engañado todos estos años. Porque usted agarra la Biblia y usted va a ver a todos los profetas que tuvieron ataques de ansiedad. Algunos quisieron morirse, otros lloraron, otros desobedecieron, otros se fueron, y no va a creer usted porque eran malos, era porque de repente su humanidad se percataba de lo que estaban viviendo. Entonces la gente, a veces hay pastores que quieren ser muy ultra espirituales. Yo le voy a decir una cosa: no existen los pastores ultra espirituales, hermano. No existen los pastores que usted dice: qué hombre de Dios. Todos los pastores tenemos que aprender a llorar solos muchas veces, porque no vamos a poder llorar delante de la gente. Porque si yo lloro delante de usted, usted va a perder la credibilidad, ni siquiera en mí, en Dios. Entonces el único que me consuela es el Señor en mi soledad. El único que me fortalece es el Señor en mi soledad. Claro, agradezco las oraciones de muchos, pero yo no puedo venir con alguien: ay, hermanos, no puedo. El pastor, entonces usted no puede llorar. Claro que se puede llorar, pero a veces usted va a tener que ir a la presencia. Como padre, muchas veces va a tener que ir a la presencia usted solo, y no va a tener que lo vean sus hijos. Entonces Jesucristo dijo: yo no hago nada que no haya visto hacer a mi padre, ¿sí? Y todo lo que hacía Jesús era lo que su padre le había enseñado a hacer. Oraba, ayunaba, vigilaba. Y nosotros muchas veces perdemos esa relación con Dios. Entonces, una noche tenía un ataque de ansiedad y sentí que un demonio se fue a parar cerca de mi cuarto, ¿sí? De mi cama. Y sentí una opresión así, y de repente me dice el Espíritu: no es ningún demonio, no reprendas, porque aquí no hay ningún demonio, es tu alma. Por eso entendí aquel pasaje donde el salmista dice: oh, ¿por qué te abates, oh alma mía? Cuando el salmista está diciendo: ¿por qué te abates, oh alma mía?, es porque está en una condición muy complicada, está en un ataque de ansiedad, un ataque de pánico. Y entonces por eso dice: oh, ¿por qué te abates, alma mía? Alma, alaba a Jehová. Y le empieza a dar instrucciones a su alma, porque el cuate está en una condición, lo estaban persiguiendo, lo querían matar. Se amargó, se fue a meter a la cueva de Adulam, que es la cueva de todos los amargados. Entonces el cuate no, que se quería morir, el cuate se sentía en las noches que se moría. Entonces a veces los ataques que tenemos no son demoníacos, hermano, son ataques de nuestra alma, a causa de no entender la palabra de Dios, que dice que la palabra de Jehová permanece para siempre. Entonces, si Dios te ha dado una palabra, si Dios nos ha hablado a cada uno de nosotros durante este año,
Este es el tiempo de creer lo que Dios ha dicho. Este es el tiempo de permanecer en la palabra de Dios. Este es el tiempo en creer, y se lo quiero leer en otra versión. Miren, vámonos rápidamente vamos a la traducción al lenguaje actual. Vamos a ver, miren esto, rápido. Dice: Dios consuela a Jerusalén. Dios dijo, consuelen a mi pueblo, denle ánimo, hablen con mucho cariño a los habitantes de Jerusalén y anuncien de mi parte que ya han dejado de ser esclavos. Ya les hice pagar por sus pecados y el castigo que han recibido es más que suficiente. Isaías anunció: preparen para Dios un camino en el desierto. ¿Quién quiere preparar? ¿Qué es lo que Dios nos está queriendo enseñar? Preparen para Dios un camino en el desierto. Rellenen todos los valles y conviertan en llanura todo lo que parece a veces que está estéril, todo lo que parece a veces que está árido. Dios quiere convertirlo en algo verde, en algo que tiene vida. Miren, pero pongan atención porque se lo estoy repitiendo. Ya voy a terminar. Preparen, repita conmigo: preparen. Rellenen. Miren, conviertan. ¿Sabe qué? Todo lo que estamos viviendo, lo que está pasando, depende de usted y de mí. Si usted quiere que todo se quede como está, sígase comportándose como se ha comportado todos estos años. Miren qué interesante. Entonces Dios mostrará su poder y lo verá la humanidad entera. Dios así lo ha dicho. Alguien me ordenó que gritara y yo pregunté: ¿qué debo gritar? Entonces escuché: grita que todo ser humano es como la hierba y como las flores del campo. Grita que la hierba se seca y las flores se marchitan cuando Dios lanza sobre ellas el viento del desierto. En cambio, dice, miren, la palabra de Dios permanece para siempre. O sea, todo lo que es natural, todo lo que es de naturaleza humana desaparece, es perecedero. ¿Sabe una cosa? Jesucristo, miren lo que le voy a decir. Todo lo que viene, por eso dice, la hierba se seca, porque todo eso es natural. Pero la palabra de Dios no puede morir, la palabra de Dios permanece. Por eso Jesucristo vino a la tierra, y como Jesucristo no fue engendrado por tierra, por hombre, Jesucristo murió, pero tuvo que resucitar porque no pudo morir jamás. No sé si me estoy explicando. Porque Jesucristo era la palabra hecha carne. Entonces esa palabra hecha carne tomó vida, porque fue concebido por el Espíritu, no fue concebido por la naturaleza humana. Y en la naturaleza humana todos los que murieron ya no volvieron a resucitar. Están esperando el día que volvamos a resucitar y que se nos entregue un cuerpo glorificado. Pero Jesucristo sí resucitó porque Él no podía morir. No sé si me estoy explicando. Porque Él era la palabra de vida. Denle un aplauso al Señor. Él era la palabra de vida. Entonces, toda palabra que Dios ha hablado no puede morir en usted. Si Dios le dio una palabra, no puede morir. Si Dios te dio una promesa, no dejas que se muera. Si se muere es por tu culpa, no por Él, porque la palabra que Dios declaró en nuestra vida no se puede morir. Por eso es que Dios dice, miren, Dios le dijo a Isaías: súbete a la montaña, ahí me va a quedar mejor. Pero miren qué interesante. En cambio, la palabra de Dios permanece para siempre. Todo lo que Dios habla, todo lo que Dios dice, permanece para siempre. Así que esta mañana yo quiero decirle a cada uno de los que estamos acá: no importa cómo haya sido este año, y no se ha terminado el año todavía. No importa si hemos llorado, nos hemos descompuesto, porque a veces algunos se descomponen, entramos en crisis. No importa. Si algunos se sienten así, ya se siente que ya no más se puede, no se preocupe. Pero recuerde algo esta mañana: la palabra de Dios permanece para siempre. Tú tal vez y yo tal vez nuestra fe decaiga, nuestra confianza se pierda, pero lo que Dios ha declarado sobre su vida, Dios lo va a hacer. Dios se va a encargar de operar y de cumplir, porque es la promesa que tenemos. Entonces esta mañana yo quiero que ustedes cierren sus ojos ahí donde está, por favor, y quiero que le demos gracias al Señor, porque yo creo que Dios ha sido bueno, ¿sí? ¿Saben? Hay gente que no está acá hoy porque está trabajando.
Porque Dios ha sido bueno. Pasó todo el año sin trabajo y ahora está trabajando más de lo que... Y le damos gracias a Dios porque Dios es bueno, sí. Hay gente que está abrazando promesas, y si usted no ha abrazado promesas todavía, yo le digo algo: las va a abrazar, las va a vivir, las va a contar, pero sobre todo las va a impartir. Porque es interesante cuando uno imparte lo que Dios le ha dado. Así que hoy oramos para que el Señor haga una obra en la vida de cada uno. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, hoy oramos, Señor, para que tú bendigas la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. Señor, tú conoces el corazón de cada uno, Jesús. Tú conoces el corazón, Señor, y tú sabes muy bien lo que cada uno anhela, lo que cada uno necesita, pero también tú conoces lo que cada uno necesita que sea allanado, que sea enderezado, que sea derribado, que sea reverdecido. Tú sabes el corazón de cada uno, Señor, en este tiempo. Hay promesas, me dice el Espíritu. Hay promesas que me has reclamado una y otra vez, dice el Señor. Hay promesas que en medio de que tu fe decae, dice el Señor, me las reclamas una y otra vez y me dice: Señor, ¿cuándo cumplirá lo que me dijiste? Señor, ¿cuándo cumplirá lo que me hablaste? Señor, ¿cuándo podré abrazar lo que me prometiste? Y me dice el Señor: de cierto, dice el Señor, muchas de las promesas que yo he declarado, muchos la abrazarán, dice el Señor, en el 2020, me dice el Señor. Porque veo que muchos tomarán impulsos nuevos para adelante. Y cuando digo impulsos nuevos, está hablando el Señor, muchos van a tener oportunidades que no has tenido en los últimos 10 años. Y serán visitaciones del Espíritu momentáneas, pero que te dejarán en un momento, dice el Señor, en un momento posicionado, donde te sorprenderás de cómo Dios lo va a hacer. Y tu mente pelea, escúchame, tu mente pelea con tu fe. Porque tu mente una y otra vez te dice: pero ¿y cómo va a pasar esto si esto es difícil? Y me dice: Señor, deja de pensar en el cómo, empieza a ver lo que voy a hacer y lo que yo te dije. Empieza a soñar, empieza a creer, pero deja ver el cómo, porque el cómo, yo me encargo del cómo. Porque veo que Dios le va a soltar provisión a muchos. Provisión financiera para solventar deudas, pero también provisión financiera para expandirse, la palabra que Dios me dice, para establecerse y para ensancharse, dice el Señor, en donde están, para que puedan ver que la luz de Jehová y la palabra que Dios ha dicho es real. Promesas abrazadas.